Le damos la bienvenida al señor Manuel Medina, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias, primera emisión. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a los televidentes de este importante medio de comunicación. Muchas gracias. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la Ley Orgánica de Educación Intercultural? Porque al sancionarla a dicha ley, el expresidente Moreno la sometió a consulta de la Corte Constitucional en vez de vetarla total o parcialmente. ¿Actuó él con conciencia política antes que de país? ¿Cuáles son los puntos esenciales de dicha ley? Bueno, es importante resaltar que en sesión del Pleno, con la participación de 126 votos, se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Consiguientemente, con fecha 10 de abril del presente año, el presidente de la República, Lenín Moreno, sancionó sin ninguna objeción y fue dispuesto a publicar en el registro oficial. Consiguientemente, los días 20 y 21 de mayo, pues aparece esta demanda de inconstitucionalidad por parte del señor Luis Javier Bustos y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los mismos que fue admitido por parte de la Corte Constitucional a fin de generar el debido proceso. Pues al asumir la coordinación, la presidencia de la Comisión de Educación, pues recibimos los autos que emitió la Corte Constitucional. Dentro de la comisión se analizó en la segunda sesión convocada en este periodo inicial, pues del cual se arrojó resoluciones importantes, como es determinar que esta norma tiene el carácter constitucional, exhortarle a la señora presidenta de la Asamblea Nacional para que intervenga y cumpla con los requerimientos que solicitó la Corte Constitucional para justificar, si cabe el término, del proceso generado acá en la Asamblea Nacional. Pues de ello también se participó aproximadamente con 20 amicus curiae por parte de los gremios de la educación, por parte de los asambleístas, pues consiguientemente por planteamiento inclusive de la compañera asambleísta Dina Farinango, se generó una resolución en el Pleno de la Asamblea Nacional para determinar la constitucionalidad de la presente norma. Pues esto han sido las acciones. Nosotros somos del pueblo, hemos estado luchando en bien de los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Eso nos ha motivado a estar vinculados con el Magisterio Nacional. Usted conoce la huelga de hambre que conllevó 32 días acá en las afueras de la Asamblea Nacional, y pues el día 11 de agosto hemos recibido el dictamen, el fallo de la Corte Constitucional. Por cierto, es una conquista para la educación, es una conquista para el Magisterio Nacional, que por cierto hay dos temas importantes que remiten a la Asamblea Nacional para ser analizado y para poder resolver. De eso quería hablar con... De esos dos temas que remiten para conocimiento y aprobación de la Corte de la Asamblea Nacional, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Es viable que se los apruebe o se los vuelva a sancionar, dado la condición de que no existe la capacidad ni del IES ni del Estado para cubrir una obligación? Y por otro lado, cuando se envía una ley, esta tiene que estar absolutamente financiada, pero esta aparentemente no lo está. Bueno, primero debemos resaltar que la ley es constitucional. La presente ley entra en vigencia a partir de este dictamen, excepto el tratamiento
el tema y el tema de los salarios. Pues por nuestra parte se ha promovido la revisión de todo este dictamen, pues el día lunes por parte de la Comisión de Educación se notificará tanto al Ministerio de Finanzas y también al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que dentro de los 6 meses pues nos presenten los estudios actuariales, que son las proyecciones para la sostenibilidad, ¿no? Aspiramos tener esta respuesta oportunamente para en esta comisión analizar estos requerimientos que vamos a recibir del IES y poder generar un informe y plantear por intermedio de la presidencia que se convoque a la primera sesión del Pleno para que se debata. De igual forma, se tiene que proceder con el Ministerio de Economía y Finanzas para que nos den las propuestas presupuestarias, las condiciones en las que el Ministerio del Estado Ecuatoriano pueda garantizar. De hecho, tenemos que generar esta dinámica para luego también socializar. Nos han pedido, el día de ayer se generó una sesión con los 12 gremios del Magisterio Nacional. Hemos recetado propuestas, planteamientos de que vamos a trabajar juntos en lo que nos conlleve a la construcción de esta norma post dictamen de la Corte Constitucional. Eso es la tarea que se viene, aspiramos tener buenos resultados. Conocemos la situación, la realidad especialmente económica del Estado ecuatoriano, pues en este contexto puede hacer que se establezcan diálogos, acuerdos a fin de definir en buen término esta norma. Pero el diálogo no hace generar más ingresos. Nos vamos a encontrar con que vamos a tener que financiar, el Estado tendría que financiar un sueldo de más de $1.000 a más de 160.000 docentes fiscales. Según se ha indicado, el Estado no está en capacidad de esto. Y el IES, entrar a un proceso de jubilación temprana, aceleraría el proceso que ya está anunciado, el de quiebra. Vamos a recibir los estudios actuariales. ¿Cuál es la propuesta del IES? En base a eso tendremos que generar. Pues usted conoce, estimado periodista, la educación es un tema prioritario para el país, así como la salud, la seguridad, ¿no? Y también se debe resaltar, la Constitución garantiza el 6% del Producto Interno Bruto para garantizar la educación. Hoy por hoy no llega al 3.5% según los estudios existentes. Entonces, hay un margen para poder asignar recursos para la educación en el país. La reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece adicionalmente algunos otros temas, como por ejemplo el bachillerato por especialidades. ¿Qué otros tipos de innovaciones o temas que estaban en el baúl del olvido ha sacado también la ley de educación intercultural? Debemos resaltar también algunas conquistas para el sistema de educación intercultural bilingüe, que por cierto las nacionalidades y pueblos hemos demandado por historia, a fin de generar un sistema propio para recuperar nuestra lengua materna, nuestros saberes ancestrales, la propia historia, en fin. Nos garantiza una autonomía en la parte administrativa, en la descentralización administrativa y de gestión, y consideramos que también es la parte de la desconcentración jurisdiccional. Son importantes las conquistas que constan en esta norma. También en cuanto a los derechos, el derecho de la educación, la protección inclusive ante los problemas que se vivieron en el periodo anterior, el tema del problema del abuso sexual que hoy está garantizado en esta ley, son conquistas que se tienen en bien de la juventud, en bien de la niñez y la educación en general. ¿Cuándo empezarán ustedes el tratamiento y el conocimiento de todo este proceso?
Hemos iniciado el día de ayer ya en la sesión número 13 de la Comisión de Educación. Del particular conocen los 12 gremios organizados del Magisterio Nacional. El día lunes vamos a notificar al ministro de Economía y Finanzas, así como a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque eso sería el proceso de inicio que vamos a generar por parte de la Comisión de Educación. Muchas gracias, asambleísta Medina, por haber estado con nosotros y habernos hecho conocer todo esto que es tan importante para el país. Muchas gracias, que tengan un buen día.